Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y queremos darle muchas gracias a Dios porque es una bendición para nosotros estar en nuestra amada iglesia Madre del Mesías después de 1 año y 2 meses que hemos estado fuera por el trabajo en la misión de El Mesías de Izhuatlán. Así que es una enorme bendición para nosotros poder ir saludando a nuestros hermanos que tenía tiempo de no saludarlos. Y vamos a comenzar este orden de culto de adoración con un llamamiento a la adoración y vamos a orar al Señor para ofrecerle este culto. Le pedimos por favor que se ponga de pie. Padre amado, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres quien la mereces. Hoy, Padre, nos hemos reunido este puñado de hijos tuyos, Señor, para honrarte, para darte a ti, Señor, la alabanza, la adoración, corresponder, aunque sea en lo mínimo, Señor, la grande bendición que tú derramas por sobre nosotros todos los días, Padre. Esta semana, Señor, que ha transcurrido con llena de actividades, Señor, y de compromisos, y que venimos, Señor, a tu casa de oración, no solo para adorarte, sino también porque anhelamos escuchar tu palabra, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestros corazones. Te rogamos, Padre, que cada uno de estos puntos de este orden de culto sea para tu honra y para tu gloria. Padre, que nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser integral esté concentrado, enfocado, Señor, en darte a ti lo que mereces. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te adoramos. Amén. Vamos a escuchar con atención el mensaje de nuestro Dios a nuestras vidas. En el mensaje "Cómo compartir tu fe en Cristo", a cargo del presbítero Óscar Santa Cruz Olivares. Y el mensaje se titula "Cómo compartir tu fe en Cristo". Si tú recuerdas, en el capítulo 20, versículo 24, y esto lo digo porque hay hermanos que no estuvieron en esta predicación, especialmente de la misión El Mesías de Izhuatlán, Pablo había definido su propósito de vida en el capítulo 20 y 24 de este libro de los Hechos. Dice ahí: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, el propósito de Pablo es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ese evangelio es el que predica ahora al ser juzgado ante Félix, el gobernador. Vamos a orar. Señor, durante toda esta semana nos has hablado acerca del quebrantamiento y has quebrantado nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, para levantarnos, Señor, para corregir lo que está torcido, para enderezarlo, Señor. Dios, no es sencillo aceptar tu quebrantamiento, como no fue sencillo para Pablo aceptarlo en el capítulo 23 que leímos la semana pasada. Estando en la cárcel, vino Jesús y renovó sus fuerzas y levantó a Pablo y le dio una promesa que iba a dar testimonio suyo en Roma. Así es que él no iba a morir en aquellos lugares. Por lo tanto, Señor, así todos los que estamos aquí seamos renovados espiritualmente, seamos despertados para compartir nuestra fe con valentía y mostrarla no solamente en palabras, sino en nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hechos 24, pues es una forma de cómo testificar tu fe en Cristo Jesús. Y lo primero que queremos ver, si puedes, el primer punto es que todo mundo te está viendo. Te guste o no te guste, quieras o no quieras compartir tu testimonio, todo mundo tiene un testimonio. Pablo está en la cárcel, lo encontramos en este pasaje, porque lo vieron en el templo. ¿Dónde estaba? No estaba en el estadio ni en la playa, no andaba en un antro. ¿En dónde lo vieron? En el templo. Y por eso lo acusaron injustamente, ¿no es verdad? ¿Y a ti dónde te están viendo? Bueno, ahorita porque estás acá. Pero ¿qué dice tu Facebook? ¿Qué dice tu Instagram? ¿Qué dice tu WhatsApp? ¿Qué dice tu localizador? Depende, ¿verdad? Hoy estamos más expuestos a la crítica social, a ser juzgados por los demás, porque en tiempos de Pablo no había nada de esto, ¿verdad? Entonces, ¿ya entendiste el primer punto? Necesitas dar tu testimonio y compartir tu fe, porque lo hagas o no lo hagas, todo mundo te está viendo. Las personas no necesitan discursos, sino un estilo de vida que haga honor a la fe que profesan. Un ejemplo, eso realmente impacta el corazón. En segundo lugar, las personas saben algo de Jesús, por eso debes de compartir tu testimonio. Porque las personas saben algo de Jesús. En el versículo 5 dice que los enemigos sabían algo de Jesús porque llaman a Pablo cabecilla de la secta de los nazarenos, que no es lo mismo que nazareo, eso lo expliqué más atrás en el capítulo 20, 21, qué es un nazareo y qué es un nazareno. Nazareno es un habitante de Nazaret y se le llamó la secta de los nazarenos a los cristianos, así como la hermana Mimi decía que a los primeros creyentes se les decía aleluyas y no sé qué tantos, quema santos y cosas así, ¿no? Eran conocidos como la secta de los nazarenos porque seguían a Jesús de Nazaret. Por eso eran conocidos como la secta de los nazarenos. Alguien, hasta sus enemigos sabían algo acerca de Jesús, ¿no es verdad? Pero aún más allá, Pablo dice en el versículo 14 que él antes de creer en Jesús conocía el camino, así lo conocía. Dice el versículo 14, por eso te confieso que según el camino que ellos llaman secta o herejía, sirvo al Dios de mis padres. Es decir, antes de que Pablo conociera a Jesús y el movimiento de Jesús, él lo denominaba los del camino. ¿Sabía algo acerca de Jesús Saulo? Sí. Y más aún, si te vas al versículo 22, ahí está más claro todavía. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Así es que las personas saben algo de Jesús antes de que tú les hables, sí. A eso se le llama las señales culturales preevangélicas o protoevangélicas. Y están en todas las culturas.
Hay un libro muy interesante que se llama Hijo de Paz y habla precisamente de una señal preevangélica o protoevangélica para anunciar el evangelio a una tribu de caníbales. Y así hay sucesivamente historias preevangelísticas o protoevangelísticas. De hecho, lo que acaban de escenificar es algo así, ¿no? Es algo que nos despierta culturalmente. Y para presentar el evangelio de Jesús es mejor averiguar primero lo que saben las personas acerca de Jesús para hacer una buena presentación del evangelio. Antes de hablar, escucha. Escucha. Y entonces tendrás la clave del Espíritu Santo para compartir tu fe. Es interesante en la página de Coalición por el Evangelio, una entrevista con Elizabeth Clark de la Fundación Rabí Zacarías, que es un ministerio internacional. Este hombre es un apologeta. Esta mujer, Elizabeth Clark, dice: en ocasiones tenemos mucha preparación y conocimiento bíblico, pero fallamos completamente en comprender a la persona que tenemos delante. ¿Cuáles son sus preguntas reales? Las preguntas que tienen de fondo tras la pregunta que puede estar planteando esa persona. Fallamos en mostrar un amor genuino por ella, escuchar su corazón y escucharle con el corazón y dialogar con respeto, convicción y sensibilidad, abriendo puertas en vez de cerrarlas. Se me hace un comentario muy atinado. En tercer lugar, para aprender a compartir tu fe en Cristo, debes de preparar tu testimonio y compartirlo. Porque muchos lo preparan y se mueren preparándolo. Nunca lo comparten. Entonces, prepara tu testimonio y compártelo. Pablo lo hizo en unos minutos. Versículo 14. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, nota, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo está diciendo: fui un buen judío, pero eso no salva. Eso no salva. Segundo, versículo 17. He pasado algunos años, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Era muy caritativo Pablo. Buena onda, buena gente. Ayudaba a los pobres, pero eso no salva. No salva. Tercer cosa, dice el versículo 18 y 19. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, y subrayo esto: no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si tienen algo contra mí. ¿Qué te está diciendo Pablo? Que ha sido un hombre discreto, no con multitud, no con alboroto, ha procurado ser discreto, ¿sí? Pero tampoco eso salva. ¿Qué es lo que nos salva? Aquí es donde despierta la inquietud de Félix. Versículo 21. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Y sabes qué estamos haciendo aquí? Celebrando la resurrección de los muertos, celebrando al primero que resucitó de los muertos, la primicia que es nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Entonces Pablo dice, yo soy salvo porque Jesús vive. ¿Cuántos dicen amén? Yo también soy salvo porque Jesús vive. Y ya no vivo yo, Cristo resucitado vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza, en la seguridad, plena certidumbre de que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Amén. Prepara tu testimonio y comparte a Jesucristo. Pablo se pudo haber mofado de todas estas cosas, pudo haber alardeado de todas estas cosas, pero dice, eso no es por lo que yo estoy aquí. Félix, yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Y tan lo entendió perfectamente Félix, que el siguiente versículo dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó. Yo quiero que pienses cómo compartió su testimonio Pablo, que no sabía que más adelante Pedro iba a escribir una carta. Y Pedro escribió una carta, la primera carta de Pedro. Quiero que me acompañes. Ya saben que los de Berea eran más nobles que los otros porque veían si en las escrituras efectivamente lo que estaban predicando Pablo era la verdad, ¿no? Entonces, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Haz de cuenta que está escribiendo a Pablo defendiéndose, pero sin haberlo visto, porque Pedro no vio a Pablo en esta defensa del evangelio. Sin embargo, parece ser algo común a los cristianos que cuando comparten el evangelio defienden su fe en Cristo, no con agresividad ni con violencia, no con maldición ni por afán de disputar. Dice versículo 15, 1 Pedro 3:15, leemos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, subraya, preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre y respeto. Reverencia es respeto. Con mansedumbre y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces presentó su defensa firmemente, pero también con mansedumbre y respeto. La gente que hace alborotos, que grita y hace cosas así, nosotros lo tenemos comprobado en el movimiento Coatzacoalcos Paz, Coatzacoalcos Exige Paz, no logra nada. Se ha logrado más en estos años, tratando de dialogar con la autoridad, sentándonos con ellos, cambiándonos los uniformes, ¿verdad? Poniéndonos nosotros los de ellos y ellos los de nosotros como ciudadanos, y se ha logrado más que ofenderlos, que lastimarlos. Porque cuando lastimas a alguien, ¿qué hace? Si tú le pegas una patada a un perro, ¿qué te va a hacer? Por instinto. Entonces, debemos de presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y respeto, siendo mansos y respetando a las personas. Y por último, no te desvíes. Tenemos la tentación de hablar de la iglesia, de hablar de muchas cosas, del edificio, de mi cuate. Está bien, todo está bonito, está bien, pero no es el meollo de el evangelio. Así es que Pablo le dice a Félix, pues yo soy un buen judío, yo fui un buen ayudante, ayudaba a la gente, yo fui una buena persona, pero yo creo que Jesús resucitó. Y la razón por la que estoy aquí es porque Cristo está vivo. Amén.
No te desvíes, no caigas en polémicas tratando de desviarte del asunto. Ve al fondo. Puedes darte cuenta, dice el versículo 22. Félix, oídas estas cosas, estado bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Me encanta Dios. Primero lo agarran preso, le ponen una zapatiza al pobre Pablo, lo dejan en la cárcel. Jesús viene y le dice: yo te voy a llevar a Roma. ¿Y saben qué hizo Pablo? Se preparó, flojito y cooperando, ¿no? Se lo llevaron con todo un ejército, la mitad de la fortaleza del ejército que había en Jerusalén, lo llevó hasta llegar a Cesarea, y allá lo fueron a dejar. Digo que nosotros con trabajos contratamos un guarura entre todos, y Pablo tenía todo un ejército a su servicio. Y luego, para colmo, Félix da un edicto, dice: ténganlo preso, pero aliméntenlo bien, porque es un preso político. No se puede morir. Así es que consiéntanme un poquito a Pablo. ¿Cuántos quieren ser consentidos por el Señor? Primero llega el quebrantamiento, ¿no? Pero no queremos ir al quebrantamiento. Todo es gozar, todo es sufrir, todo es vivir, ¿no? Dios está ahora procurando el bien de su Hijo. Por 2 años, la mejor comida, todos los cuidados, porque ahora Pablo es un preso político. ¿Te das cuenta cómo cambia el estatus? Porque Dios nos da gracia. Y aún siendo preso, dice que se le concediese libertad para recibir a los amigos y para ser animado y animar a otros. ¿No es verdad? ¡Qué bendición! Y luego dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, se despierta su inquietud, y su mujer era judía. Dice: llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, y Pablo no le ablandó el evangelio. Fíjate las 3 cosas sobre las que disertó Pablo. Pablo disertó acerca de la justicia, dominio propio y el juicio venidero. Félix se espantó. ¿Te acuerdas tú qué dijo Jesús al respecto en Juan 16? Así, nada más de ida. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es que de lo que está hablando Pablo es de esto. De pecado, por cuanto no creen en mí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. El propósito de Jesús no es condenar al mundo, sino salvar al mundo. Pero los que no creen ya han sido condenados por no creer la buena noticia de Dios. Segundo, dice, de justicia, por cuanto voy al Padre. Él, siendo justo, muere por los injustos, y ese es un acto de justificación. Hay un acto de justicia ahí. Jesús no merecía morir, pero Él pone su sangre y su carne, y en virtud de ese sacrificio nosotros somos rescatados. Y hay un acto de justicia ahí.
Él siendo injustamente crucificado, pagó el precio de nuestra libertad. Siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios. No nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado. Así es que ni nos puede poseer, ni nos puede hacer cosas malas, porque ya ha sido dominado. Lo único que puede hacer es andar dando vueltas alrededor de nosotros y rugir. Y vaya que nos espanta el rugido del diablo. ¿No es verdad? Algunos, como la iglesia que vimos acá, hasta los duerme. Es astuto, ¿no es verdad? El león ruge no para atacar, sino para dirigir a la presa donde está puesta la celada. El león no ruge de balde, el león ruge para dirigir a su presa donde están las leonas que van a cazar. Por lo tanto, hay una enseñanza: no te desvíes del evangelio. Presenta el evangelio de Jesucristo, porque el enemigo ya ha sido condenado. Claro que cuando esto lo oyó Félix, se puso así como erizo, ¿no? ¿Cómo? Entonces los dioses de los romanos y todo esto, solamente en Cristo hay salvación. Le dijo a Pablo: vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y esperaba también con esto que Pablo le diese dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y sabes qué me llama la atención. ¿Qué querían los judíos respecto a Pablo? Juzgarlo y matarlo, porque eran muy religiosos. ¿Qué quería Félix? Money, ¿verdad? Billetes verdes, porque esos sí valen. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué quería Pablo? Dar testimonio del evangelio de Jesucristo. ¿Tú qué quieres? ¿Matar a los que son diferentes a ti? ¿A los que tienen diferente color de piel, preferencia sexual, diferente religión? ¿No dijo Jesús que amemos a todos, a nuestro prójimo, pero especialmente que amemos a nuestros enemigos? ¿No dijo Jesús que los bendigamos en lugar de maldecirnos? Que si nos piden un favor, se lo hagamos con un espíritu alegre. Así seréis hijos de vuestro Padre que es perfecto. Otras personas quieren dinero, van a la iglesia porque sienten que no ganan bien y piensan que la iglesia es como, ya fue a la iglesia, visto bueno en el cielo, ¡chum!, le va a llover dinero. De verdad, hay iglesias que, a ver, siéntense adelante los que van a dar diezmo. Bueno, no son iglesias, son grupos donde los que van a dar su de buena dinero pasen hasta adelante. Y así los van formando. ¿Tú por qué estás en la iglesia? Y hay quienes quieren compartir su fe. Yo te quiero hacer una pregunta así bien sencilla. No sé cómo te llames. Bueno, sí sé el nombre de muchos de ustedes, pero al decir no sé es una pregunta abierta.
como quien seas tú. ¿Cuál es la excusa por la cual no compartes tu fe? ¿Cuál es la excusa por la cual no compartes tu fe? A ver, quiero oír aquí razones por las cuales la gente no comparte su fe. Rápido. ¿Por qué no comparten su fe? Por pena, por miedo, por falta de tiempo, por el qué dirán. ¿Perdón? Por el mal testimonio. Por falta de fe. A mí hay una que me dicen típicamente, a todos los pastores creo que nos la dicen, es que no sé. Denos un curso de evangelismo. O sea, ¿cómo te voy a enseñar a hablar de la persona más importante en tu vida? Ojalá y pudiera yo hacer eso. Pero si no lo quieres hacer, así tengas a Billy Graham de maestro o a Luis Palau, no al mismo Rabí Zacarías o a Pablo. ¿Qué hizo Félix? No creyó en Jesús. No sabemos si después haya creído en Jesús, pero en esta ocasión no. Y eso que habló muchas veces con Pablo. Y quizás tú vayas y escuches vayas a una iglesia y escuches muchos mensajes, pero nos falta fe para compartir nuestra fe. Ahora, yo no quiero las excusas, yo quiero decirte los beneficios de compartir tu fe. Te van a gustar. 1, la que sigue, por favor. Primer beneficio, ¿cuál es? ¿Lo leemos? Vas a conocer más a Jesús y confiar en su palabra como Pablo. ¿Recuerdas que Pablo oyó la voz de Jesús en la prisión y entonces conoció mejor a Jesús? Todo está bajo control, hijo. ¿No te gusta esta? Es un gran beneficio. Segundo beneficio, Jesús mismo te ayudará a mejorar tu habilidad de escuchar a otros. Es necesario, porque siempre queremos hablar y tener la razón. En tercer lugar, este está bueno. Habrá un despertar espiritual en tu vida y alrededor tuyo. ¿Cuántas familias aquí necesitan ser avivadas? Todas. Si no compartes tu testimonio, si no testificas de Cristo, no va a venir el avivamiento. La iglesia, ¿cómo estaba aquí? Dormida porque no daba testimonio. Cuarto beneficio. Este está muy bueno. Dios va a trabajar en tu carácter. Vas a vivir el evangelio realmente. Ya se puso bueno. Quiero la quinta, pastor. Ahí te va la quinta. Incrementa tu valor para testificar. Cuando tú testificas de Jesús, te da valor para seguir testificando. Y en segundo lugar, amas a los perdidos. Realmente. Bueno, pero quizás te estés preguntando, ¿y por qué Pablo se quedó en la cárcel? Pues esa pregunta se la respondo en 2 domingos más, cuando veamos los siguientes 2 capítulos. Bueno, en 3 domingos más. Pero yo te dejo ahí con la duda. Lee los siguientes capítulos a ver si encuentras la respuesta de por qué Jesús permitió que Pablo, porque ese es el plan de Dios, se quedara en la cárcel. Había algo, una cuestión histórica que tenía que ser saldada en los siguientes 2 capítulos.
Así es Dios. No hace las cosas como nosotros queremos. Pero nosotros debemos de dar testimonio de Cristo. Amén. Gracias, Señor, por todas las personas que hoy nos hemos reunido y ya estamos compartiendo nuestra fe con nuestra manera de vivir. Bendice los corazones de todos los que estamos aquí. Que salgamos con valor a testificar de ti. Que despertemos, Señor, a esta ciudad que también, Señor, está distraída, dormida, Señor, y lejos de ti. Y que como iglesia podamos dar un testimonio vivo de tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un himno de respuesta, el himno número 593 en nuestros himnarios, y vamos a entonar la letra comprendiendo cada una de las palabras que cantamos.